Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto y qué placer nuevamente poder vernos a través de este medio. Y esperemos que esta crisis termine pronto y podamos, como la congregación de los santos, ¿verdad? Poder disfrutar de un culto juntos, como hacíamos cada domingo, ¿verdad? Y nos reuníamos para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Yo tengo la responsabilidad del devocional en esta mañana y quiero que meditemos en una palabra que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 13 al 16. Recuerde que el énfasis de este mes que termina es santidad, y hay un tema que se encuentra en esta porción de las Escrituras que quiero que veamos con respecto a la santidad y la palabra de Dios. Y leo la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer hasta el 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro habla de la santidad en este pasaje, pero hay una porción de la escritura que se encuentra en el versículo 15 que quiero hacer el énfasis sobre el tema que vamos a tocar. Y se encuentra en la última parte del versículo 15 que dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, toda vuestra manera de vivir. Y es que a veces pasamos por alto de que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, está de acuerdo a lo que nosotros también conocemos de las Escrituras acerca del carácter de Dios, que es la santidad, y de cómo es que debemos ser santos, como Dios quiere que seamos santos. Toda vuestra manera de vivir, de acuerdo al apóstol Pedro, implica que seamos consistentes en el estudio de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos muestra claramente qué Dios espera de nosotros. Y nosotros debemos estudiarla y aplicarla en cada momento de nuestra vida y en todo lugar. Toda vuestra manera implica cada área, cada etapa, cada lugar, cada momento, cada pensamiento, cada actitud, siempre, y estemos delante de quien estemos. Sin embargo, muchas veces cosechamos algunas consecuencias cuando somos negligentes en el estudio de las Escrituras y ponemos obstáculos a ese camino de santidad que el Señor ya nos ha demandado que debemos, en donde debemos estar. Y una de esas consecuencias, yo quiero enumerar 3 en esta mañana para hacer breve esta meditación. Una de esas consecuencias es que cuando somos negligentes en el estudio de la palabra de Dios, o no somos consistentes con el estudio de la palabra de Dios, permanecemos inmaduros. Un creyente maduro es aquel que ha adquirido sensatez, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Pero también un creyente maduro es un creyente prudente o de buen juicio, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, y es alguien que es prudente y es sensato en todas las áreas de su carácter. Lo contrario de esto sería la insensatez. Y un creyente insensato es un creyente que no actúa con cautela. Es un creyente que lo que hace o lo que dice provoca daños, no solamente a los que están alrededor de él, sino también provoca daños y pone en peligro a veces la integridad de la iglesia. Pero también un creyente imprudente es aquel que, fíjense, la prudencia y la sensatez están en la misma familia, pero el creyente imprudente no piensa en los riesgos que provoca cuando practica ciertas actividades y cuando practica ciertas situaciones que ponen en peligro su vida espiritual
y también la vida espiritual de la iglesia. De manera que en su inmadurez, un creyente inmaduro no corrige, un creyente inmaduro no adecúa ni tampoco modifica su conducta. El creyente inmaduro no se conoce bien a sí mismo, y no se conoce bien a sí mismo porque no estudia las escrituras para que la escritura le muestre cuál es la conducta que debe seguir ahora. Y como nueva criatura, tampoco conoce sus virtudes, no conoce sus valores y no es capaz de hacer lo que Cristo demanda, pero tampoco conoce sus límites para no incurrir en faltas o en prácticas que el Señor definitivamente aborrece. El creyente inmaduro no sabe cuáles son sus responsabilidades y su compromiso. El creyente inmaduro no tiene la capacidad de enfrentar sus pruebas ni sus aflicciones. Y yo creo que muchos hemos escuchado, muchos creyentes con esta queja. Yo mismo tenía quejas cuando estaba en mi inmadurez de que no podía superar algunas pruebas o algunas aflicciones. Pero me di cuenta de que mi propia vida estaba lejos de las escrituras para saber cómo hacerlo. Un creyente inmaduro improvisa, pero la improvisación del creyente inmaduro es una actitud que tiene por compañeras el caos y la desintegración. Es una improvisación dañina. Así que un creyente inmaduro no está seguro de su objetivo y propone su propia visión. Y muchas veces está en contra de la visión de la iglesia, muchas veces está en contra de la visión del hombre de Dios que Él ha puesto en la iglesia para guía y para poder llegar a cumplir la visión por medio de una misión que el Señor le ha dado, me refiero al pastor. A veces está en contra. Está en contra del pastor y está en contra inclusive de los líderes que apoyan la visión de Dios, que Dios le ha dado a aquel que ha puesto por titular de la iglesia, que es el pastor. Así que el creyente inmaduro tiene deseos y actitudes carnales, y muchos de los problemas en las iglesias es debido a la inmadurez de sus miembros. Por eso es que es importante el discipulado, para que la iglesia practique y sea enseñada en lo que el Señor acepta o está de acuerdo de que es la sana doctrina, o lo que dice la Escritura también, que es todo el consejo de Dios. Otra de las consecuencias que cosechamos cuando somos inconsistentes con el estudio de la Escritura, aparte de la inmadurez, es de que somos fácilmente engañados. Allá en Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 al 7, Pablo le reprocha a los creyentes en Galacia su actitud de que él, pensando de que estaban bien cimentados en ella, fueron movidos a seguir un evangelio diferente. Y es que la persona que no está apegada o no es consistente con el estudio de la Escritura es fácilmente engañada. El engaño da por cierto algo. El engaño da por cierto que la mentira o hace que la mentira tenga una apariencia de verdad. Y ya sabemos quién es el maestro del engaño. El maestro del engaño es Satanás. Satanás toma las escrituras y las tuerce o las adultera. Y una escritura adulterada no es saludable ni buena, pero sí es un alimento para el inmaduro. Ahí en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, el mismo Pedro nos manda a anhelar, ¿verdad?, el alimento espiritual no adulterado, sin engaño, para que crezcamos y tengamos un crecimiento saludable, espiritual, me refiero. Así que el único libro sin adulterar es la palabra inspirada de Dios, que es pura en verdad, y de ella y en ella debemos meditar. Otra consecuencia que podemos ver también, y ya por último, aparte de la inmadurez y aparte del engaño, es que nos volvemos liberales o legalistas cuando no tenemos un estudio concienzudo y apropiado de la palabra de Dios. En Gálatas 5, del 1 al 3, usted puede leerlo. Hay muchas cosas que el apóstol Pablo recomienda. Sin embargo,
hay una gran diferencia entre la libertad de hacer lo correcto, de glorificar a Dios, y el libertinaje pecaminoso. Hay una delgada línea entre lo que es la libertad espiritual según el Evangelio y el libertinaje que nos guía a el camino del pecado. Hermano, cuando se abusa de la libertad, esta se vuelve en un pretexto para la carnalidad. Fíjense cómo lo dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Los siervos de Dios no usan su libertad para complacerse a sí mismos. Los siervos de Dios usan su libertad para agradar a Dios cumpliendo su voluntad. De manera que podemos agregar también de que otras consecuencias es que vamos a pecar con frecuencia cuando descuidamos el estudio de las Escrituras. Vamos a perder interés por las cosas de Dios y nunca vamos a entender cuál es el plan o cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Todavía hay muchos creyentes dentro de las iglesias que no saben cuál es el plan de Dios para sus vidas o cuál es el plan de Dios cuando es integrado dentro de la comunidad de los santos por medio de la salvación que es en Jesucristo. Muchos creyentes están en esa situación. ¿Pero por qué? Porque solamente la palabra de Dios es la que nos va a guiar a saber cuál es el plan y cuál es nuestro propósito en el cual Dios, por medio del cual Dios nos salva para poder servir dentro de la iglesia. No sabemos cómo batallar contra el enemigo cuando no somos consistentes con el estudio de las Escrituras. Si usted lee el capítulo de 6 de Efesios, los versículos 10 al 18, va a haber muchas cosas allí sobre las recomendaciones que el apóstol da para batallar contra el enemigo. Pero también, y por último, creamos conflictos. Cuando no somos consistentes con el estudio de la Escritura, creamos conflictos y no sabemos cómo resolver los conflictos del pasado. Hay algo que me entristece sobremanera cuando un creyente se me acerca y me dice, hermano, el Señor me perdonó, pero yo no he aprendido a perdonarme. Eso me entristece sobremanera. Y es que cuando estamos lejos de la palabra de Dios, cuando no estudiamos concienzudamente la palabra de Dios, muchos de los conflictos del pasado, aún antes de nuestra conversión, no sabemos que el Señor ya no los perdonó y que no hay ningún pecado que el Señor no haya perdonado y que ahora somos libres y tenemos paz con Dios. De manera, hermanos, que para hacer nuevamente el énfasis, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y una de las herramientas, porque hay otras, una de las herramientas, la principal, que es parte de nuestro discipulado, que nos da el Señor es su santa y divina palabra que Él mismo ha inspirado para ese propósito. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Oremos. Padre, gracias. Y tú nos llamas a ser santo como tú eres santo. Y nos has dado las herramientas necesarias para poder lograrlo. La santidad no es una imposibilidad para el creyente, para nuestras vidas. Si tú dices que seamos santos como tú eres santo, es porque tú, Señor, has dado todo lo necesario para que podamos lograrlo. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, y este es nuestro desafío hoy, Señor. Delante de ti nos comprometemos a andar por el camino de santidad que tú nos has trazado. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén y amén. Dios le bendiga, mi querido hermano. Muy buenos días a todos los hermanos e invitados que nos acompañan en esta mañana correspondiente al culto de adoración del 16 de agosto de 2020. Mi nombre es Roberto Cao, de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre.
ubicada en Vista Alegre, Arreján, República de Panamá. Le damos una cordial bienvenida y les invitamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Y en esta mañana te queremos entregar este tiempo para estar atento a tu palabra y alabar tu nombre en gran manera. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora vamos a tener la lectura bíblica o la lectura introductoria correspondiente a esta mañana, la cual la podemos encontrar en el Salmo 96, los versículos del 7 al 9. Y dice así: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Hermanos, aquí nos dice que debemos tener temor de Dios, debemos adorarlo en la hermosura de su santidad, y también nos habla ahí que una forma de adorar también es trayendo las ofrendas. Ahora le invitamos a alabar al Señor por medio de dos cantos o himnos que nos dirigen los hermanos del grupo de canto de alabanzas. Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye Cristo mi plegaria, yo suplico tu perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito por entero hoy mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti.
Hermanos, invitados, después de tener estos cantos de alabanzas, vamos a adorar a Dios también por medio de la lectura de su palabra. Así que le invitamos que para que nos preparemos para la lectura de la palabra de Dios, que la podemos encontrar en Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 30. Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 30. Y esto trata sobre, un pasaje que trata sobre el joven rico. Versículo 18 dice la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos de Dios sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, que Dios nos bendiga por medio de estas palabras. Ahora le invitamos a escuchar el mensaje de las Escrituras que nos trae nuestro hermano pastor Félix Grajales. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogando a Dios que le bendiga, que le guarde y que le guíe siempre. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en este momento por tu amor y tu misericordia. Oramos por todas las personas en el mundo, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Deles la sabiduría de la tuya y que tu Santo Espíritu les ayude a oír y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a que reflexionemos juntos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 15 al 30. Vamos a reflexionar bajo el título: una cosa te falta. Vemos en todo esta enseñanza que Jesús había enseñado a los adultos, había enseñado a personas conocedoras de la religión, conocían muy bien las leyes, y entre ellos estaban los fariseos, y como dice en el capítulo 18, versículo 10, ahí estaban los fariseos, versículo 11, y estaban los publicanos, habían niños también, mujeres que escuchaban la palabra de Dios. Así que podemos decir que Jesús es idóneo para todas las necesidades, desde la del principal de la sinagoga hasta el recién nacido en brazos de su madre, como dice en el versículo 15, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos
les reprendieron. Jesús estaba interesado y sigue interesado en todas las personas, de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todos los niveles económicos y de todos los niveles intelectuales. Para Dios todos somos importantes. Usted es importante toda persona que aunque no la conozcamos, pero que Dios sí lo conoce por nombre y apellido. Este hecho que nos menciona aquí el versículo 17, dice: de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de Dios. Dios ofrece su reino a cada persona, pero para entrar al reino, dice el versículo 17, hay que tener el pensamiento, el sentimiento como un niño. Vemos entonces en esta porción del capítulo 15, versículo 15 al 30, pero en el versículo 18 dice: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este era un hombre rico. Era un hombre que no le faltaba materialmente nada. Era un hombre que lo tenía todo. Era una clase de esos hombres pudientes que ni siquiera se imaginan que alguien puede tener hambre porque no tiene comida ni plata para comprar. Pero había algo en ese hombre que todo el mundo lo tiene, pero que no tienen la conciencia de que tienen esa necesidad. Este hombre se dio cuenta que a él le faltaba eso, pero él no sabía qué era. Y él hizo una pregunta muy importante. Este era un hombre reflexivo. Hizo una pregunta también muy importante. Es hermoso ver a un hombre que mientras que goza del calor de la prosperidad del mundo, él da muestras, aunque sea un poquito oscura, da muestras de que está interesado en las cosas espirituales. Y este gobernante vino a la persona adecuada con esta pregunta. Él tenía muchas preguntas, pero la más importante que él pudo hacer fue esta. Y vino a la persona adecuada porque solamente Jesucristo tiene la respuesta a esta pregunta, que era la vida eterna. Era también una pregunta muy personal, porque él dice: ¿qué haré? Como él era un hombre pudiente, él habló en esos términos de aquel que, como tiene muchos bienes, mucho dinero, él con su dinero puede hacer muchas cosas. Bueno, quizás Jesús le hubiera dicho: bueno, tú puedes hacer, poner el tren de la zona del canal hasta Aguadulce. Y él hubiera dicho: voy a hacerlo, yo puedo hacerlo, tengo dinero. Pudo haber dicho: puede hacer aquí un colegio grande para el beneficio de todas las personas. Él hubiera dicho: puedo, tengo dinero. O le hubieran dicho: necesitamos aquí $1 millón para comprar alimentación para todas las personas que en este momento perdieron sus casas en la lluvia
o que perdieron sus bienes en un incendio y así, así por el estilo. Él no se hubiera negado. Él dice, yo puedo hacerlo, aquí está. Usted solamente pida y yo le doy. Porque la pregunta es esa, ¿qué haré? Pero Jesús se dio cuenta de que la pregunta, como él la hizo, no estaba bien enfocada. Entonces, el Señor, conociendo el corazón de este hombre, Él le guió y le dio a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando uno tiene cuando uno tiene dinero, uno confía más en el dinero que en Dios. Cuando no tiene dinero y nada, entonces quizás confíe más en Dios. Este hombre tenía dinero, le iba a ser difícil creer en Dios. Y Jesús lo orientó para que él se diera cuenta de que su fe estaba desenfocada. Y también vemos en este pasaje que es una pregunta, hay una pregunta escudriñadora, en segundo lugar, una pregunta escudriñadora. En el versículo 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Él pensaba en términos de gente buena, de gente hacedora de cosas buenas. Pero Jesús quería que él comprendiera que él no estaba tratando meramente con el lenguaje de los labios, sino con los más profundos motivos del corazón. Y por eso él le dijo, ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí, en eso que le dijo, implícitamente estaba la pregunta si él creía en Dios. Porque si solamente Dios es bueno, entonces él tenía que tener claro en su mente si él creía en Dios. Porque nosotros cuando nos acercamos a Jesús, tenemos que creer de todo corazón que Él es Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que creer eso. Es una buena noticia que Jesucristo es el camino. No hay muchos caminos, hay uno solo, Jesucristo. No importa qué tú piensas. Tú puedes ser un gran intelectual. Puedes ser un científico porque el científico para creer tiene que comprobar. Y tú no vas a comprobar la presencia de Dios como si fuera un objeto bajo la lupa. Dios está presente a tu lado, te está hablando y tú tienes que abrir tu corazón a Él independientemente de lo que tú pienses, porque Dios es soberano y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Observamos aquí también una confesión honrada. Dice el versículo 21, todo esto he guardado desde mi juventud. No vamos a juzgar a ese hombre, pero un poco dudoso que nunca haya mentido. Pero él dijo eso. Esa confesión indica la ansiedad
de este hombre por conocer cuál era la respuesta de Jesús. Ese hombre no tenía conciencia de pecado. Él no tenía conciencia de su necesidad de perdón. Ese hombre no tenía conciencia de lo que es paz de Dios. Ese hombre no piensa que él necesita a Dios en su corazón. Sin embargo, en Gálatas 3, 10 y 11, Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también eso lo dice en Hebreos 11:6, también cuando nos enseñó a que el justo vivirá por la fe. El fariseo que subió al templo a orar tenía muchas buenas obras. Vamos a leerlo en Lucas 18, versículo 11. Dice, el fariseo puesto en pie, miren lo que él decía, mírenlo porque de repente nosotros tenemos la misma actitud. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. De esa manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tú estás viendo ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre confesaba, contrario a lo que pensaba el hombre, el fariseo. Es triste cuando uno no siente la necesidad de arrepentimiento. Es triste porque nosotros no tenemos la necesidad de la santidad y de crecer en la santidad. Porque pensamos, yo soy correcto, yo soy honesto, yo estoy bien con Dios. Todo el mundo lo necesita. Ese publicano y todos esos publicanos necesitan de Dios, pero yo no. Yo estoy bien, yo soy perfecto. Es muy lamentable esa situación. También observamos aquí un mandamiento de prueba. En el versículo 22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oh, entonces estaba duro ahora, un mandamiento de prueba. El que quiere tener la vida eterna tiene que estar dispuesto a dejar todo e ir en pos de Jesús. A dejar todo. O sea, cuando habla de todo, es dejar todas esas cosas mundanas del mundo, todo lo que es pecaminoso, dejarlo, para dedicarse entonces de lleno, consagrarse al Señor, ser santo para el Señor, para servirle día y noche. También observamos un resultado triste. Dice el versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Saben ustedes lo que este hombre entendió? Tengo que dejar mis millones de dólares.
Tengo que dejar mi vida nocturna. Oh. Para otros, tendré que dejar mis mujeres. Tendré que dejar mis prostitutas. Tendré que dejar mi bingo. Tendré que dejar mi casino. Tendré que dejar mi carrera de caballos. Tendré que dejar mis parrandas, mis bailes. No, eso es duro para mí. Tendré que dejar mis hombres. Y así se va por ahí. Tendrá que dejar mi deporte. Y a muchas personas les pasa eso. Muchos no quieren consagrarse al Señor. Y Jesús está diciendo que tiene que dejar todas esas amarras del mundo para que le puedan seguir. Pero ¿qué resultó de la prueba que Jesús le puso? Él se fue, no abrió su corazón al Señor Jesucristo. No estuvo dispuesto a dejar el mundo y sus deseos. No quiso ir en contra de la corriente de este mundo. Se quedó con su dinero. Se quedó con todas sus riquezas. Pero se fue triste. Si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Pero él no quiso probar a Cristo. El problema es el alma. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare va al infierno. Por eso es que Jesús enseñó a quién hay que tenerle miedo. No a que te hace un daño físico, sino a aquel que te conduce al infierno. Ese que te conduce al infierno te quita las ganas de ir a la iglesia, te quita las ganas de leer la Biblia, te quita las ganas de recibir las lecciones de escuela dominical cada domingo. Él es Él quien te pone en tu corazón ese espíritu de vómito y náusea hacia las cosas de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, la vomita, porque no eres frío ni caliente, estás tibio. Y tú así no puedes servir al Señor, ni yo tampoco puedo servir al Señor. Tienes que decidirte. Y no es inteligente que te decidas por las cosas del mundo. Porque tú vas a estar, entre comillas, gozando de las cosas del mundo, pero te va a pasar como le pasó al hombre rico que se fue al infierno y después querían que le fuera a llevar, aunque sea el dedo mojado en agua, para que le pusieran en su boca, porque no aguantaba el calor, no aguantaba el dolor. Y ahí está todavía y estará para la eternidad. ¿Y tú quieres ir ahí? Dime, joven, ¿tú quieres ir al infierno? Tú estás despreciando la vida eterna
Tú estás despreciando la entrada al cielo por lo que el diablo te está ofreciendo. El diablo te está engañando. Es el padre de la mentira. Y te está utilizando. Quizás en este momento te está oyendo este mensaje y alguien te está llamando por allá. ¿Está dispuesto a apagar la televisión para ir a conversar con esa persona? Cuando Dios te está llamando, Dios te está hablando para ofrecerte lo mejor. Dios está llegando, Cristo está llegando y va a buscar a todas las personas que creen en Él, a la iglesia. Pero si tú estás frío, apartado, lleno de demonios, para el cielo no vas, porque no entrará ninguna cosa inmunda. Solamente entrará todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, que tiene un nuevo corazón, puro y limpio y santo, que es santo. Decidió ser santo porque Dios es santo. Le quiere honrar y glorificar siempre. Recibe a Cristo, abre tu corazón a Cristo, conságrate al Señor desde ya. Tú no sabes cuándo vas a morir. Si te toca morir mañana, tú te vas para el cielo. Pero si te toca morir dentro de 70 años, pues igual irás para el cielo. Pero si tú mueres sin Cristo, entonces esa es otra historia muy triste que Dios no quiere que sea parte de tu vida. Una cosa te falta. Entrégate, conságrate, vive la vida en santidad. Honra y glorifica al Señor con todo lo que tú eres. Oremos. Padre, bendice a las personas en todo el mundo. Abre su corazón. Redargúyeles y convénceles. Convéncenos a todos de pecado. Y guíanos en esos tiempos que indican tu venida cercana. Permite que estas personas abran su corazón y que se conviertan al Señor Jesús. En tu nombre te rogamos. Amén. Dios los bendiga y entréguense al Señor Jesucristo. Hermanos, ya llegó el momento de la despedida de este tiempo de culto de adoración, así que vamos a orar. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos dedicado para la alabanza y enseñanza de su nombre, y le pedimos que nos guarde en todo momento y nos ayude en nuestras necesidades como hasta aquí nos ha ayudado, y que podamos poner nuestra confianza en Él y llevar el mensaje del Evangelio a los que no lo conocen y ayudar a nuestro prójimo. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén.